Dice así: ¿por qué los mormones dicen y practican el bautismo de los muertos basados en 1 Corintios 15:29, que lo practicaban los corintios? Bueno, para empezar, y creo que no sé usted qué sepa en cuestión de esto del bautismo de los muertos. Yo no realmente nunca había escuchado eso del bautismo de los muertos. ¿Qué es el bautismo de los muertos? Y ya después no sé si nos comentara ya en qué se basan ellos para practicarlo. Como lo dice la pregunta, eso está en 1 Corintios 15:29, si gustas leerlo para situarlos en el contexto. 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitarán. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? La pregunta es, ¿cómo podemos explicar esto? Porque los mormones toman esa escritura para que ellos lleven a cabo esta práctica. Personas vivas se bautizan por personas que ya murieron. Te comparto en mi experiencia personal que esa fue una de las primeras preguntas que en mi cabeza dio muchísimas vueltas por mucho tiempo cuando yo iniciaba en la lectura de la Biblia. Uh-huh. Incluso se la pregunté en aquel tiempo a quien fue mi pastor, hombre de Dios que yo admiro y respeto mucho, y no tuvo una respuesta para mi pregunta. Con el tiempo comencé a investigar más a fondo, leer libros, leer diccionarios, etc. Y sucede que no hay un consenso en cuanto a una explicación satisfactoria. Hay más bien diferentes opiniones sobre lo que significa ese versículo. Y no concuerdo, y lo digo con respeto, y lo digo también no intentando ser mejores que aquellos que ya dieron una explicación a ese versículo, teólogos, comentaristas, estudiosos del hebreo, el griego, etc. No concuerdo con ellos. Tengo mi explicación. Sin embargo, como lo dice la pregunta, la iglesia de los mormones, que es como se le conoce a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es el nombre oficial, ellos tienen esta costumbre de bautizar o de bautizarse por personas que ya murieron. Claro que su base está en las explicaciones que da su profeta, José Smith. Y aunque yo no creo que José Smith sea un profeta de Dios, y no tanto por sus visiones, yo no sé si se le apareció o no se le apareció el ángel Mormoni, si habló con él, si le reveló dónde estaban las planchas de oro. Probablemente todo lo que él narra en cuanto a su visión es cierto, pero en cuanto a lo que es la revelación sobre la doctrina bíblica, eso sí demostraría que él es un falso profeta, porque bautizarse en lugar de una persona muerta, ya que ésta no tuvo la oportunidad, pues eso contradice la palabra de Dios. Y ellos comenzaron a llevar a cabo esta práctica desde el año 1840, cuando José Smith da un sermón, y en su sermón él explica que en base a 1 Corintios 15:29, cristianos vivos podrían bautizarse por personas muertas que no tuvieron la oportunidad de bautizarse en vida. Entonces, ellos argumentan que fue José Smith quien restauró lo que según él se practicaba en el primer siglo. Y José Smith dice que eso se practicaba en el primer siglo, en específico en esta iglesia de Corinto, por ese versículo. Pero
El versículo es ambiguo. El versículo es ambiguo. El contenido de todo el capítulo es la resurrección. Y es el capítulo más completo de toda la Biblia que habla sobre la resurrección, tanto de Cristo como la resurrección futura. Pero, ¿querrá decir realmente el versículo 29 que los cristianos se estaban bautizando por personas muertas? No descarto que es una opción, porque el versículo ambiguo se entiende de esa forma. ¿Qué harán, pues, los que se bautizan por los muertos? Analicémoslo con calma, porque si podemos encontrar un análisis que tenga sentido común y al mismo tiempo que sea congruente con la Biblia, si encontramos ese significado adecuado, podemos desmentir una doctrina que se está practicando actualmente y que se ha practicado desde 1840 en la iglesia de los mormones. Pablo está hablando de la resurrección a una iglesia que se cuestiona si realmente hay resurrección. Porque dice Pablo en ese capítulo, hay unos que dicen que no hay resurrección. Has de recordar el capítulo 15. Hay unos que dicen que no hay resurrección. Entonces Pablo menciona, un momento, si ustedes dicen, o algunos de ustedes dicen que no hay resurrección, entonces los que se están bautizando por los muertos, en otras palabras, ¿para qué se están bautizando por los muertos si no hay resurrección? ¿Qué sentido tiene? Pero ahí Pablo está citando a los que en ese tiempo sí se bautizaban por los muertos como una confrontación lógica. Y no tanto como una confirmación de lo que se practicaba en el cristianismo. O que si se practicara fuera correcto. O exactamente. Tampoco está aludiendo a que lo que ellos hacían al bautizarse por un muerto era lo correcto. No, los está confrontando nada más como una comparación y una consideración lógica. Tiene sentido que si ustedes dicen que no hay resurrección, tiene sentido que se bauticen por aquellos que ya murieron. De todas maneras no se van a levantar, ¿para qué se bautizan por ellos? La explicación que yo le encuentro a este versículo más bien es la siguiente. La iglesia de Corinto es una de las iglesias más problemáticas de las cuales tenemos registro en el Nuevo Testamento, porque se registra la situación espiritual de la iglesia de Galacia, de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Colosas, de la iglesia de Efeso. Se registran en sus cartas de Pablo la condición de cada una de estas iglesias. Y la iglesia de Corinto era la más complicada. Su pequeñez espiritual, su carnalidad, la cantidad de pecado que se manifestaba entre ellos, la rebeldía, la anarquía. Hay muchas cosas que se reflejan negativas en esa iglesia. Incluso cuando tú vas a la historia y te adentras en qué tipo de ciudad era Corinto, vas a descubrir que era una ciudad que se distinguía en Grecia por un índice altísimo de promiscuidad, adulterio, zoofilia, fornicación, robo, infinidad de pecados. Al grado que se adoptó una frase para describir el nivel de vida de los corintios, y esta frase ilustrarla o usarla para describir cualquier otra condición tan baja, que era la de corintianizar.
cuando alguien caía tan bajo, mira, este amigo ya corintianiza. Los usaron ya como una referencia. Sí. Entonces, cuando yo estudio la historia y comprendo que la decadencia moral de esta ciudad era tan baja, pues aquellos que formaban parte de esta iglesia venían de ese estilo de vida. Y cuando estudio la religión de Corinto, el analizar cuáles eran sus deidades, cuáles eran sus templos, porque al igual que cualquier otra ciudad griega, pues ellos tenían su acrópolis, y en su acrópolis tenían un templo a la diosa Hermafrodita. Esta diosa, diosa del amor, tenía una característica, que le servían sacerdotisas. El templo de Afrodita tenía 80 sacerdotisas. Y ellas, no lo vas a creer, pero esto es lo que dice la historia, no solamente oficiaban en el templo, sino que eran prostitutas. Entonces, servían tanto en el templo y después descendían de la ciudad e iban a ofrecer sus servicios de prostitutas. Entonces, este tipo de corrupción que había en la ciudad es entendible que es lo que había moldeado a los corintios. Y cuando ellos aceptan el cristianismo, todavía no logran ser libres de muchas prácticas. Por eso el caso de incesto que se reprende en 1 Corintios capítulo 5. Por eso Pablo tiene que defenderse de ellos mismos. Sí, claro. Para los que no soy apóstol, sí, dice Pablo. Y luego, para aquellos que dicen que solamente soy duro por las cartas y débil en cuerpo, en presencia, entonces siempre se está defendiendo de ellos, siempre les está recriminando, etcétera. No es difícil concluir que ellos también tenían sus creencias diluidas. Así que no era una iglesia modelo, no era una iglesia de la cual Pablo se podía sentir orgulloso, que estaban viviendo un cristianismo limpio, puro. Y cuando pensamos en qué época se escribe esta carta, más entendemos que el Imperio Romano es quien estaba gobernando, aún Grecia, porque Corintio era de una provincia romana, Acaya, y esta provincia pues estaba bajo este imperio. Y el Imperio Romano permitió una sincretización religiosa en todo el imperio. Por lo tanto, nadie tenía una religión pura como los judíos, sino tenemos griegos, tenemos medos, tenemos egipcios que mezclaban sus creencias. Y en esa sincretización es casi seguro que los de la iglesia de Corintio sí tenían el cristianismo, pero al mismo tiempo tenían una creencia que les permitía hacer algo por sus difuntos. Por lo tanto, cuando recibieron la enseñanza del bautismo, algunos de ellos creían que podían bautizarse por los que ya habían muerto, porque otras creencias así lo enseñaban. Qué interesante. Y bueno, eso era algo muy natural en esos tiempos. Recordemos que también los judíos querían hacer judaizar a los nuevos creyentes al cristianismo. O sea, eso se presentaba en desde distintas perspectivas, entonces es muy válido esto que usted comenta, ¿no? Correcto. Por eso yo creo que cuando Pablo escribe que de los que se bautizan por los muertos es porque así como había cristianos practicando el incesto, así como había cristianos anarquistas, rebeldes, así como había cristianos que decían yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, pues había cristianos todavía bautizándose por muertos. Y es a quien Pablo se refiere. Entre ustedes hay unos que se están bautizando por los muertos. ¿Y para qué lo hacen si no hay resurrección? Porque ellos estaban rebatiendo el tema de la resurrección. Y Pablo los está intentando convencer. ¿Te imaginas?
Es como yo tratar de convencer allá en mi iglesia, Esfuerzo y Valor, a mi propia congregación que sí existió la resurrección. Sí, claro. Eso ya nos revela el nivel de espiritual tan bajo, tan pobre de aquella iglesia. Así que tiene más sentido entender que ellos tenían este tema del bautismo en agua, lo tenían diluido con otra creencia, ya sea romana o griega. Muy bien, apologista. Qué interesante, y aparte qué importante es conocer también el contexto histórico, ¿no? de las cartas, de lo que enseña Pablo, de lo que está sugiriendo, porque sin ese conocimiento histórico, tampoco usted pudiera haber desarrollado una perspectiva en ese pasaje que no es tan claro o no se sabe bien a qué se refería. Y que sigue habiendo discusión, pero la Iglesia de Jesucristo de los Santos decidió tomarlo como en aquel tiempo así se practicaba. Pero es algo muy lamentable porque están edificando una doctrina sobre un solo versículo. Exacto. Pero ahí no repara todo. Lo lamentable es que no se dan cuenta que contradice la doctrina del bautismo bíblico. Porque es a saber que el bautismo bíblico solo tiene efecto cuando es acompañado con el arrepentimiento. Dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que dice Jesús en Lucas 24, en la Gran Comisión? En Lucas 24 dice, para que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, arrepentimiento y bautismo son indisolubles. No los puedes separar. Entonces, si entiendes este principio, obviamente te preguntas, alguien puede bautizarse por un muerto, pero ¿cómo le hace alguien para arrepentirse por un muerto? No puedes. Sí, claro. Yo no me puedo arrepentir por ti, tampoco por el que está en la tumba. Podría bautizarme por ti, me bautizo en lugar de él. Yo me meto al agua en lugar de él, pero ¿cómo me meto a tu corazón en lugar tuyo? ¿Cómo me duelo por lo que has hecho? Yo solo puedo dolerme por mis pecados y arrepentirme por lo que he hecho, mas no puedo arrepentirme por lo que tú has hecho. Entonces, arrepentimiento y bautismo tienen que ir de la mano. En todos los pasajes que leas, aunque en algunos casos solo se menciona el arrepentimiento y en otros se menciona solo el bautismo, y en algunos pasajes se mencionan los dos, ya cuando analices la doctrina en su totalidad, no puedes separar arrepentimiento y bautismo. Eso es lo que se le escapó a José Smith y se le escapa actualmente a la iglesia de los mormones. Y aunque se le escape, si lo escuchan, pues van a decir que no es cierto, porque José Smith dijo que era así. Eso es lo malo de seguir un líder y no analizar la Biblia o las enseñanzas de ese líder bajo el razonamiento cristiano. Ok, y ya nada más para terminar, ahorita mencionó la clase de congregantes que tenía Corintios, y hace un rato usted mencionaba que luego nos escandalizamos en la actualidad de lo que se llega a caer dentro de la iglesia. Bueno, Pablo no se escandalizaba, sabía que el pueblo estaba trabajando. Recordemos también, hoy en día, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para que estuviéramos dentro de su estructura, dentro de la iglesia. Amén. Tengo aquí